Queridos, buenos días para todos. Gracias, Elías, por la bienvenida. Y bueno, es mutuo, para mí también es muy lindo estar con ustedes en este tiempo. Iba a sacar el micrófono, porque me gusta moverme un poco cuando hablo, pero puede llegar a ser un poco peligroso. En realidad peligroso para mí, para ustedes divertido, pero no. Vamos a dejarlo acá y me voy a quedar quietito, me parece, porque voy a terminar metiendo la pata. Bueno, qué lindo momento, qué linda decisión. Recién estaba ahí con Feli. Aprovecho de decir que Johanna manda muchos saludos. Lamentablemente, Coti está enfermita, con fiebre, con una gripe. Así que bueno, hace varios días ya arrancó Feli, después fue Coti. Así que bueno, ahí estamos. Y allá se quedaron. Ayer estábamos orando con Coti, en realidad no por ella, sino por su prima, por Margarita, que también está con mucha fiebre, muy alta. Y yo le conté que cuando se levantara no me iba a ver, yo no iba a estar, bla, bla, bla. Y de repente ella quería saber a qué iglesia era. Entonces yo, claro, Ituzaingó no sirve como referencia, ¿no? Para una niña de 6 años. La calle menos, igual yo tampoco me la acordaba. Entonces dije, yo pensaba, ¿no? ¿Cómo te puedo explicar esto? Pensé en el piso, porque me acordaba cómo era el piso. Minga, no tenía ni la más pálida idea de qué le estaba hablando. Así que al final ella no tuve manera, digamos, de explicarle a dónde venía. Pero bueno, ella tenía ganas de estar, pero yo tuve que explicarle que no podía. Es algo muy, muy interesante lo que está pasando hoy de mañana, porque en nuestra iglesia, en nuestra congregación, también hay un bautismo en este momento. También se llama Diego. No le decimos Junior, eso sí, pero bueno, también se llama Diego. Y también a mí me hubiera gustado estar realmente. Casi le pido cambio a Pablo, porque Diego es una persona, él es esposo de una compañera mía de la escuela. Y de esas relaciones que uno se encuentra de repente y dice, bueno, el Señor obra de maneras lindas, ¿no? Diferentes a lo que uno piensa por ahí. Así que es un lindo momento, tanto en Ituzaingó como Espada, porque estamos recibiendo en la comunión de la iglesia a alguien que como bien nos explicaba en forma bien clarita Gustavo, no tiene que ver con la salvación, pero sí con un testimonio, sí con una decisión. Y recién con Feli estábamos mirando fotos de mi bautismo. De las pocas fotos que tengo, por esas cosas del poder de Dios, tengo 2 o 3 ahí de cuando yo me bauticé hace muchos años atrás. Fue la tercera oportunidad. En realidad quise una vez y casi lo logré, quise una segunda y casi lo logré, pero a días mi familia no me permitió hacerlo, pero la tercera oportunidad sí. Y bueno, fue un momento muy lindo para mí. Ahora, qué importante esto, ¿no? De darle a esto, a Diego, la decisión que tomaste hoy, la importancia que tiene, que la tiene. Fue una decisión que está buenísima porque tiene que ver con obediencia, como vos creo que mismo lo dijiste en tu testimonio. Pero qué importante pensaba yo recién, ¿no? Aplicar todo esto a cada decisión que tomamos y que no es tan pública o que no es tan festejada, pero que en realidad aplica exactamente lo mismo. Y en realidad le estoy hablando a Diego, pero me estoy hablando a mí y queridos, le estoy hablando a cada uno de ustedes. Los adultos y los niños, porque en el fondo vi unos cuantos niños y es mi objetivo hablar de la manera más simple posible para que ustedes también puedan de alguna manera pensar en algo, recordar algo, aplicarlo en su vida, ¿sí? Ese es mi objetivo, ni utilizar palabras difíciles ni nada por el estilo. Así que también les animo a que si no hay un tiempo especial para los niños, si se quedan acá, traten de escuchar, traten de entender algo. ¿Por qué no hacer preguntas al final? ¿Está bien? Así que vuelvo con el pensamiento este. Todas las decisiones que tomamos deberían estar impregnadas en cosas muy parecidas a las que nos motiva a hacer un bautismo. La obediencia, el testimonio hacia los demás, el estar convencidos que lo hacemos porque justamente nos parece que está bien, es más o menos lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que muchas veces nadie nos ve, que la gran mayoría de las veces, por destrozo, por robo, nadie de la iglesia está con nosotros, los líderes no nos controlan, los ancianos no nos dicen, ojo,
el único que está mirando siempre quién es. Es Dios, es el Señor. Ahora, en todas esas decisiones deberíamos pensar de la misma manera. Que Dios nos está mirando, si es bueno o no para nosotros, si es un buen testimonio para los demás o no, si estamos obedeciendo o no, etcétera, etcétera. Es más o menos lo mismo. Claro que hay algunas decisiones como esta que, bueno, uno se siente contento, lo celebra con los demás y está buenísimo y está bien que así sea. Pero el desafío para todos es tomar con la misma importancia decisiones simples de todos los días, que tienen que ver cuando nos relacionamos con los demás. Tomamos miles y miles de decisiones todos los días, desde que nos despertamos hasta que terminamos de dormirnos a la hora que sea que nos acostamos. Algunas de ellas las tomamos con naturalidad y ya ni las pensamos, pero cuando vamos en la calle y tomamos la decisión ante un semáforo en amarillo o no de apretar el freno o apretar el acelerador, estamos dando testimonio, y más si tenemos un pececito atrás de nuestro auto. Y más si justo aceleramos y alguien que también pensó que ya estaba a punto de cambiar, entonces se largó y pum, y lo tocamos. Y en realidad es una decisión que uno dice, ¡qué bobada! No es una bobada. Lo tomamos con naturalidad. Cuando estamos en un semáforo y alguien se acerca, medio que arrastrándose hacia nosotros para mendigarnos una moneda, y hacemos que agarramos el celular, que estamos distraídos, también estamos tomando una decisión. Y yo no sé si es menos importante que esta decisión. Porque si nos ponemos a pensar en los que nos enseñó Jesús, la vida del Señor Jesucristo, y cantamos canciones preciosas en relación a esto, uno de los objetivos de la vida del Señor Jesús, no hablo de la muerte y de la cruz, que ese objetivo está claro. En la cruz, Él estaba pensando en nuestra salvación, y por eso cada uno tiene que tomar una decisión en relación a la cruz, que está vacía. Él resucitó, Él no quedó en esa cruz. La decisión de la cruz tiene que ver, el objetivo estaba claro, nuestra salvación. Y cuando uno mira esa cruz y dice, sí creo, el objetivo está cumplido. Y ese gozo que nos cuenta la palabra de Dios, que fue puesto delante de Jesús cuando consumó toda esta obra de salvación, que justamente ese gozo es ver a cada uno de nosotros, a nuestras almas salvadas, y en esa eternidad que algún día disfrutaremos, esa salvación que ya deberíamos estar disfrutando, pero que de alguna manera será algo diferente cuando estemos en la presencia del Señor, no sé cuándo, en algún momento, solamente el Padre lo sabe. En realidad eso, me fui tanto del tema que olvidé lo que les quería decir. Disculpen, pero ese objetivo de la cruz está claro, tiene que ver con la salvación. Pero en los evangelios retrocedamos un poquito y pensemos en la vida de Jesús, no en la muerte. ¿Cuál fue el objetivo o los objetivos que Jesús nos quiso enseñar en su vida? Porque eso también es muy importante. Y también tiene que ver con las decisiones que tomamos todos los días. Uno de los objetivos claros del Señor Jesús fue cambiar nuestra manera de pensar. Nosotros venimos de fábrica con una matriz, con una forma de pensar, y la Biblia es clara cuando nos dice que vamos a ser como que reprogramados, por decirlo de alguna manera, en la época de la computación y de las cosas que tienen que ver con la programación. A partir de que uno acepta a Jesús, cree en esa obra de salvación, nuestra mente tiene que ser empezada a ser reprogramada. Porque la Biblia dice que el objetivo de Dios es que nuestra mente sea como la mente de Cristo y que nuestra forma de pensar sea como la de Cristo. Y ahí la Biblia nos cuenta que hay un cambio, porque el que antes robaba, ahora ya no roba, porque el que antes era de una manera, ahora piensa distinto, y todo empieza a cambiar. Y todos esos cambios, ¿dónde surgen? En nuestra forma de pensar. Por eso el objetivo de la palabra de Dios es que nuestra mente se reprograme con cómo pensó Jesús. ¿Y cómo pensó Jesús? ¿Cómo sé yo, cómo puedo saber?
yendo a cómo Él vivió, leyendo la palabra de Dios, yendo a los evangelios, yendo a las profecías que me hablaban de Jesús. Jesús durante mucho tiempo, cuando Él caminó en esta tierra, criticó la manera de pensar, la manera de esperar que tenían algunos. Criticó la manera de juzgar que tenían especialmente los escribas, los fariseos. Les criticó muchas cosas y entre todo eso que les intentaba enseñar, les explicó cómo debían de pensar. Y ahí imaginó, proyectó cosas que nosotros llamamos parábolas y que nos encanta, y que está bien que así sea, enseñársela a los niños, porque ellos son desde chiquitos los que tienen que empezar a cambiar su forma de pensar. ¿Cómo? Como a la manera de que pensaba Jesús. Entonces Jesús ahí nos empezó a enseñar con parábolas a los niños y a los adultos, por supuesto. Y el Señor hizo una cosa tremenda, ¿no? Él tomó un grupo de gente, allí 11, 12 hombres, que los cambió radicalmente. Y digo que fue el Señor Jesucristo porque si bien el Espíritu Santo, por supuesto que existía, Él empezó a trabajar en una forma especial a partir de lo que se nos cuenta como hechos, ¿verdad? Justamente el Señor cuando se va de esta tierra dice, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque yo me voy, pero viene a cada uno de ustedes el Espíritu Santo, el Consolador. Y Él les va a enseñar cantidad de cosas. Bueno, y ahí empieza, por decirlo de alguna manera, como la era o la etapa en la que el Espíritu Santo en nosotros es el que hace las cosas, ¿no? Es el que nos enseña, es el que nos da el conocimiento que necesitamos y es el que genera los cambios en nosotros. Pero en los discípulos fue el Señor Jesucristo el que agarró, juntó allí a 12 y convirtió a personas toscas, orgullosas, de mal carácter, impetuosas, con un desconocimiento tremendo de Dios, toscos por completo, fracasados en muchos aspectos de la vida, sin horizonte, sin esperanza, y los transformó en personas que hicieron absolutamente todo lo que Dios pretendió que ellos hicieran, cumplieron la voluntad de Dios. Por supuesto que se equivocaron, que tomaron malas decisiones, sí, por supuesto, pero guiados por el Espíritu Santo, pero con esa mente de Cristo transformaron literalmente a la humanidad. Ellos a la cabeza, pero bueno, con toda la iglesia transformando gente, ¿verdad? Porque ese era el trabajo justamente de la iglesia, avanzar, ir contando los hechos de Jesús. Pero qué tremendo lo que hizo Jesús con ellos. Personas, permítanme decirlo, queridos, iguales a nosotros, con sangre, con problemas, con enfermedades, con dificultades, con errores, como nosotros, pero que el Señor les cambió la forma de pensar. Y ahí los mandó y los lanzó a llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y les hizo llamados que tenían que ver con cosas muy profundas de ellos. No tengo tiempo ni ahí y probablemente tampoco la capacidad para profundizar en el llamado de cada uno de los discípulos, pero la gran mayoría de ellos fueron llamados con cosas que hicieron preguntas profundas en su corazón, que nosotros los tomamos como, qué linda frase, pero en realidad son, para el que la recibió, fueron frases muy profundas. Por poner un ejemplo, cuando él va y le dice, síganme, seguime que yo te voy a hacer un pescador de hombres. Nosotros eso lo tomamos como, qué bueno lo que le dijo, pero intentemos de alguna manera ponernos en la piel, en los pensamientos, en lo que vivía esa persona. Un pescador, pero no de hombre. Una persona que estaba confinada y seguramente destinada a vivir ahí en el mar de Galilea, nacer, trabajar, vivir y morir ahí como sus generaciones, capaz vaya a saber cuántas generaciones previas de pescadores, etcétera, como Juan y su hermano, Jacobo. Pero ahora el llamado es hacer otra cosa. A Pedro, pescadores de hombres. Pero ¿qué debe haber sentido esa persona cuando Jesús le hizo ese llamado?
fueron las palabras exactas. No es romanticismo, no es, ay, qué linda frase que eligió Jesús. Son frases a partir, expresadas por la boca de la mente de Cristo y que tienen un significado y cada una son elegidas para la persona y para el llamado que el Señor estaba haciendo en ese momento. Impresionante. Y así fueron cada una de las palabras de Jesús. Exactas, justas, en la medida correcta, con la seriedad y profundidad de la mente del Señor Jesús. Y Él nos invita justamente a aprender de Él. Y vaya si tenemos que aprender. Vaya si necesitamos aprender de Jesús. Cantábamos hace un rato. Capaz que poner la letra de vuelta ahí es complicado y no los quiero complicar mucho, pero capaz que ustedes me ayudan con la letra. La primera estrofa no me acuerdo, es la que yo conocía, pero la segunda, sí, ya sé, soy un desastre, perdón, mi memoria es así, y más en relación a la música. Y no me piden que se las cante porque está, ahí sí que empiezan a desfilar. Decía, diga el débil, fuerte soy. Yo no conocía esta parte de esta letra de esta canción, ¿no? Diga el rico, diga el pobre, rico soy. Qué lindo esto, ¿no? Y al final decía, por lo que Jesús hizo por mí. Gracias, muy bien, muchas gracias. Bueno, queridos, es exactamente de esto, de lo que les quiero hablar en los próximos no más de 10 minutos, ¿sí? Diga el débil, fuerte soy. Porque en la palabra de Dios hay muchos paradigmas, hay muchas cosas difíciles de entender, ¿no? Por ahí cosas como que el que quiere realmente vivir tiene que morir, el que quiere ser más grande tiene que ser el más humilde. Bueno, hay una de esas que tiene que ver con esto justamente, con la debilidad y la fortaleza. Y está en Hebreos. Acompáñenme, por favor. Hebreos es una carta que alguien... Acá puse las fotos de mi bautismo, después te las muestro. Iba a decir Diego, Junior. me gusta. Después te las muestro y charlamos un poco. Hebreos es un libro que desde el principio hasta el final nos dice algo precioso, que es que Cristo está por arriba de cualquier cosa. Él es más que los ángeles, Él es más que cualquier de esos patriarcas, profetas, con tanto cariño el pueblo de Dios recordaba, como Abraham. Él es más que todos, Él es superior, Él es el sumo sacerdote, Él es el que hizo todo bien, pensó todo bien. Es muy linda la carta a los Hebreos. Y es escrita para un pueblo que no la estaba pasando bien. Ellos tenían muchas dificultades, muchos dudaban, muchos no estaban creciendo. Era una segunda y hasta tercera generación quizás de aquellos que habían sido expulsados justamente por su fe. Si ustedes recuerdan en Hechos 1:8, el Señor Jesucristo dice que los va a llevar hasta el fin del mundo. Es fácil de recordar porque en el capítulo 8:1, al revés, digamos, eso empieza y esa persecución es la iglesia que es la primera iglesia perseguida, digamos, y se expande y los echan y son despojados de todos sus bienes, como dicen los primeros versículos de Hebreos, y cuando se van, salen con una fuerza bárbara. Pero después su fe empieza a menguar un poquito, empiezan a dudar, y ahí el autor de esta carta, el Espíritu Santo, no sabemos quién, por ponerle un nombre humano, ¿no? Pero Dios les manda una carta para animarlos. Y les habla muchas cosas, pero el capítulo 11 específicamente les habla de la fe. Y ahí les pone lo que conocemos como la lista de los héroes de la fe, ¿no? Y les cuenta de hombres y mujeres tremendos, que han hecho cosas impresionantes, ¿no? Y que son ejemplos para nosotros en esto de la fe. Pero cuando está terminando, por ahí por el versículo 32, ya no, es como que ya no sabe qué más, no es que no sepa, perdón, me expreso bien. Ya lo dijo de muchas maneras el autor, pero ahora lo que quiere hacer es recordar a los demás, ser un poco más genérico. Ya no es Abel, Enoc, Noé, Jacob, José, sino que está hablando de muchos otros y muchas otras que hicieron tantas cosas en fe. Entonces lo dice de esta manera. ¿Y qué más digo? ¿Y qué más puedo decir? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron. Y acá se empiezan a decir cosas más genéricas.
¿no? No nos hablan específicamente de una decisión de tal persona, cosas un poco más genéricas, ¿no? Y nos dicen que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Y esto, queridos, permítanme decirlo de esta manera. Este es el desafío que todos nosotros tenemos por delante. Porque siendo débiles, podemos sacar fortaleza, fuerzas desde esa debilidad. Pero hay una condición para sacar estas fuerzas, para sentirse de esta manera con poder, con vigor, con fortaleza para enfrentar los problemas, las vicisitudes, las cosas que a día tenemos que enfrentar en la vida. Y esto también es una decisión, porque esto no es algo que nos viene por ósmosis. Bueno, hoy como se bautizó Diego, entonces somos fuertes, los primos o la iglesia de Ituzaingó. No, esto es una decisión de cada uno. La decisión que hoy nos contó Junior fue una decisión de él y fue su testimonio. Pero así como él un día aceptó a Jesús, esa decisión la tenemos que tomar todos una vez en nuestra vida. Así como él hoy se sintió en obediencia para tomar esta decisión, nosotros cada día tenemos que tomar decisiones en obediencia. ¿Y de dónde sacar fuerzas para enfrentar los retos de la vida? Esta semana alguien me decía, alguien que está pasando por un momento difícil en su salud, la batalla la tengo en mi mente en este momento. Y cuando uno recibe una noticia que no espera, a veces es difícil seguir adelante. Y hay muchos pensamientos que empiezan a dominarnos y cómo saldrá el examen y bueno, y cantidad de cosas que uno empieza a pensar, ¿no? Y a veces en los hijos y en los proyectos y en el matrimonio. Yo no sé, uno empieza, ¿y qué pasa si el Señor me llama ahora? Y muchas cosas pueden pasar por la cabeza. ¿Y qué pasa si necesito un tratamiento? ¿Y de dónde saco el dinero? No sé, y uno puede empezar a pensar y la batalla más que en el cuerpo se genera ahí en la mente, ¿verdad? Y este hermano me decía esto, ¿no? La batalla hoy está localizada en mi mente. Y cuando nosotros enfrentamos los problemas de la vida, los problemas de todos los días a nivel laboral, familiar, barrial, matrimonial, con los hijos, etc., justamente necesitamos sacar de nuestra debilidad fortaleza. ¿Y cómo se hace esto? ¿Dónde se compra esto? Porque sería sencillo ir y juntar un poco, ir y comprarlo. Queridos, esto no se compra. Esto se recibe del poder que nos da el Espíritu Santo. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Lo que nos enseña la palabra de Dios es que el Espíritu que Dios puso en nosotros a partir de que tomamos esa decisión de aceptar a Jesús, y una vez dice, ¿qué es esto de aceptar? Yo lo acepté, creo. Aceptar es justamente reconocer esta debilidad, porque esa oración, que es un poco el inicio de ese aceptar a Jesús, tiene que ver con esto justamente, con reconocer debilidad. En esa oración decimos, Señor, pequé, hice cosas malas, me equivoqué, te pido perdón, quiero una nueva forma de vivir, quiero pensar como Jesús. Creo que Jesús en esa cruz murió por mí y fue necesario que muriera por mí. Y gracias por eso. Y gracias porque en su justicia, en esa vida santa, vos me mirás y yo que soy pecador, injusto, que no merezco nada, por medio de Jesús, vos me das una nueva oportunidad, gracias, perdón. Y ahí empieza. Eso es un aceptar, como decimos a veces a Jesús, reconocerlo como el Señor, es un te necesito. Cuando alguien dice, si vos sos mi Señor es porque yo soy un esclavo, un siervo, alguien que es débil, pero que en su Señor se hace fuerte. Esto es el Evangelio, queridos. Y a partir de esta decisión empiezan miles de cambios, una nueva persona, una nueva criatura, una transformación, una metamorfosis, como le llama la palabra de Dios. Pero esto comienza justamente con una declaración de debilidad. Que esta declaración no es ese día, y es a partir de ese día y todos los días. El día que nos reconozcamos fuertes sin Él, ahí ya no necesitamos a Dios.
ahí ya no aceptamos que murió por nosotros, ahí ya las cosas cambió, ahí ya puedo vivir solo por lo que soy, por lo que tengo, por lo que logré, por mis títulos, por mis logros. Pero justamente lo que nos está enseñando Hebreos capítulo 11 acá es que aquellos que hicieron todas estas cosas dignas de reconocer, de imitar, de recordar, de copiar, lo hicieron ¿qué? Partiendo de debilidad. Partiendo de reconocer debilidad. Y si uno va, por ejemplo, a la vida de Gedeón, no sé a ustedes, queridos, pero a mí lo que me pasó es que cuando yo pienso en Gedeón, pienso en alguien, todo lo que hizo, impresionante. Y como que nunca me había sentado a pensar en todas las contras, en todas las debilidades que él tenía. Pero justamente preparando esto para compartir, empecé a notar, y uno puede anotar debilidades de Gedeón, pero cantidad, excusas que él tenía, respuestas que puso cuando aquel ángel le llamó. Miren, por amor al tiempo no puedo introducirme demasiado. Les invito a que vayan a sus Biblias y busquen y recuerden la historia de Gedeón. Él hizo cosas tremendas para el pueblo de Dios. Dios lo llamó para sacar, en esa época, por decirlo rápidamente, el pueblo de Dios se equivocaba, erraba, pero él llamaba a alguien que lo escuchaba, que atendía, que obedecía, entonces lo liberaba y después venía otro. Y era un tiempo difícil, ¿no? Pero él llamó a Gedeón, y este Gedeón que uno dice, wow, ¿no? Gedeón, un hombre valiente, como le dice el ángel, hombre esforzado y valiente, sí, pero miren, Jueces capítulo 6. En el capítulo 6 uno puede leer muchas cosas de la debilidad de Gedeón. Y esto obviamente no es para hacer ni leña del árbol caído, ni nada. Esto es para sacar una enseñanza para nosotros. Y qué bueno es buscar nuestra debilidad para de esa manera tomar el poder de Dios, ¿no? Como decía la canción, cuando el débil tiene que decir soy fuerte, pero no alcanza, no es qué romántico que suena, ¿no? Decir soy fuerte, pero en realidad eso es algo muy profundo. Eso tiene que ver con una comunión, eso tiene que ver con haber aprendido de Jesús, con haber cambiado nuestra mente, con tomar decisiones que están respaldadas por el consejo de Dios, ¿no? En el capítulo 6, versículo 27, se nos dice que él era un hombre temeroso, ¿sí? Valiente, sí, pero era temeroso, dice la palabra de Dios. En el 6.15, él se reconoce como alguien pobre, pero en realidad uno leyendo un poco la historia, esto es una excusa, porque no era pobre. Se nos habla de que después cuando van a tirar las imágenes que tenía su padre, gracias, cuando van, él tenía siervos, su padre tenía siervos, las personas que en ese momento tenían siervos no eran pobres. Los pobres eran los esclavos, los campesinos, los pescadores, pero no los que tenían esclavos. Y esto era una excusa, por no decir que era una mentira, no era pobre. Seguramente tuviera dinero y tuviera opciones. Después se dice que tenía muchas dudas. Después en el versículo 11 se nos dice que se escondió. ¿Pero ¿y dónde está la valentía? Se escondió. Se dice que estaba sacudiendo el trigo. A las personas que se le daban la tarea de sacudir el trigo eran las que no se le podía dar otras tareas un poco más, digamos, importantes, especiales, que tenían algún tipo de desafío. Era lo más sencillito para hacer. En el 13 perdió la fe. En el versículo 13 se dice que él se sentía como desamparado, insignificante. Uno podría decir, mirá, tenía problemas de autoestima, estaba mal. Se encontraba débil. Sin embargo, en Dios, guiado por el Espíritu, en la voluntad de Dios, etcétera, tomando decisiones en fe, ¿qué hizo? De debilidad sacó fortaleza. Y repito, no es para caerle a Gedeón, no, pues no tengo que caerle en nada, porque en realidad yo leí 7, 8, 10 y mías podría decir 70, 200. Entonces no estoy cayéndole con nada. Querido, simplemente estoy recordando algunas de las cosas que le pasaron a él y que probablemente me pasen a mí y quizá te pasen a vos también. Hay algunas cosas que hoy nos generan temor, hay algunas cosas que si pudiéramos nos esconderíamos. Hay algunas cosas que por ahí nos sentimos tan mal que estamos con problemas de autoestima, desanimados, desalentados.
sufriéndola, etcétera, etcétera. Esto nos puede pasar hoy a nosotros, probablemente a muchos nos pase. Si nos lleváramos por encuestas, a más del 80% de nosotros hoy nos pasarían la gran mayoría de estas cosas. Entonces, ¿es algo actual? Sí. Y tan actual como el poder que actuó en ese momento, es el poder que actúa en este momento en nosotros. Que nos da valentía para tomar decisiones que tienen que ver con el testimonio de vida que damos a los demás. Ahora, esto sacó fuerzas en debilidad. Es algo que no solamente pasó por allá, por hace 4.000 años en el Antiguo Testamento. Tenemos un ejemplo precioso en la palabra de Dios también en el Nuevo Testamento que tiene que ver con Pablo. El tiempo se nos fue, voló, yo no puedo profundizar sobre ese pasaje, pero en 2 de Corintios, ¿sí? Es una carta que se le escribió justamente a estos hermanos que vivían en esta ciudad de Corinto. En el capítulo 12, Pablo ora a Dios y le reconoce también su debilidad. Pablo, miren lo que estoy diciendo, ¿no? El apóstol Pablo, que hablamos maravillas de él y bien hacemos porque fue impresionante cómo él puso a disposición de Dios su vida. Pero también tuvo mucha debilidad, también se reconoció débil. Y ahí en un momento que ya no aguantaba más, oró, la palabra de Dios dice que varias veces. Yo creo que debe haber sido, esto es una opinión, y lo aclaro de esta manera, yo creo que más que 3 es algo continuo, ¿no? Es una expresión de que Pablo muchas veces probablemente haya orado a Dios y le haya pedido que quite ese aguijón que él tenía en la carne. Algunos opinan, y con base bíblica y con mucho más conocimiento que yo, no lo voy a cuestionar, que pudo haber tenido que ver con su visión, con lo que pasó allá en Damasco cuando se cayó, recuerdan, la luz. Bueno, puede haber sido eso, puede haber sido otra cosa, no lo sé. Pero lo que sé es que él reconoce su debilidad. Y la seguidilla de cosas que hace, me parece que justamente, si bien él no tuvo un encuentro, nos dice la palabra de Dios que Cristo se le apareció. Y él, de haber escuchado, más todo lo que aprendió en su niñez, porque los niños judíos empezaban a estudiar la palabra de Dios, la parte que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, digamos, desde los 6 años, con todo su conocimiento, más todo lo que le contaron de Jesús, más su aparición, él empezó, y bueno, ahí Dios hizo un milagro en su mente, él entendió cantidad de cosas, y entre las cosas que aprendió de Jesús, sin lugar a dudas, está esto. Porque si algo le dejó claro Jesús a sus discípulos fue que ellos tenían que orar. Y es más, él celebró eso de Señor, enséñanos a orar. Y les enseñó y les puso un ejemplo. Y en ese ejemplo les dijo las cosas que deberíamos tener todos los días presentes en nuestras oraciones. Reconocer que dependemos de Dios y que necesitamos de Dios en debilidad para el pan de cada día, etcétera, etcétera. Que ustedes conocen ese pasaje, ¿verdad? Y si algo entendió Pablo, que entendió muchísimas cosas, fue justamente esto. Lo primero que hace Pablo es pedirle a Dios. Y lo que estoy diciendo por ahí es muy sencillo y me alegro que así lo sea. Porque con sencillez vivió y enseñó Jesús. La sencillez que Pablo entendió, cuando Pablo se sintió débil, ¿qué fue lo que hizo? Oró. Pidió. No les voy a decir cosas difíciles de entender y de otros idiomas. Sencillez, queridos. Cuando nos sentimos débiles, ¿hoy te sentís débil? ¿Hoy te sentís que no podés seguir? ¿Hoy te cuesta dar cada paso? ¿Hoy hay cosas que te dificultan? Pedile a Dios que te ayude. Pedile a Dios y reconocele que en tu debilidad, desde tu debilidad, con Jesús, con el Espíritu Santo en vos, que esa es la promesa, Él te haga fuerte, Él te permita seguir adelante, Él te permite con fuerzas encarar muchas cosas. Podemos estar pensando en tu testimonio, en enseñar, predicar, compartir tu fe donde sea que estés, en tu trabajo, en tu facultad, en el liceo, en la escuela, donde sea. ¿Qué dificultades pueden haber, queridos? Yo no las sé, apenas si puedo reconocer las mías. Pero qué bueno que es una constante en vos y en mí. La fórmula es la misma. Cuando encontramos debilidad, ¿qué debemos hacer? Pedir ayuda
¿A quién? A Dios, en oración, con libertad. Él nos escucha. Acá, en casa, donde sea, Él te está escuchando. Lo primero que hizo Pablo fue pedirle a Dios que le saque eso. Lo segundo que hizo Pablo, y muy importante también para el éxito en eso que queremos encarar, ese problema, esa circunstancia difícil, lo que sea, es aceptar la respuesta de Dios. Les enseñamos a los niños, ¿no?, en nuestras lecciones bíblicas, que Dios siempre responde a nuestras oraciones. Y es cierto que a veces responde que sí, que a veces responde que no, y que a veces responde esperá, o da una manera diferente, digamos, a por ahí lo que pedimos. Bueno, Pablo fue lo que hizo. Pablo pidió que le quitara eso, Dios le respondió y Pablo aceptó. Y acá es donde muchas veces fallamos, porque nos animamos a pedir, porque cuando nos vemos ahí con la placa, con el examen o con la prueba reprobada en la facultad o con el problema, o con el auto chocado o con la casa hipotecada o con nuestra familia en problemas de droga, cuando nos vemos enfrente al problema, ahí enseguida nos acordamos de Dios. Y sí, ay, y Señor, y ayúdame, y sacame de acá, y dame lo que... Sí, el tema es que Dios responde y nos da una respuesta, y ahí la debemos aceptar, y ahí está nuestro problema, ahí está mi problema, que a veces no acepto el no, que a veces no acepto el esperar, y Pablo aceptó el no, y Dios le dijo, no solamente le dio la respuesta, sino le dijo, y la solución está acá, bástate en mi gracia y en mi poder. Y ahí esa fue la respuesta que le dio Pablo. A Pablo, Dios a Pablo. Vamos a leer ese versículo, 2 de Corintios, y ya con esto terminamos. 2 de Corintios, capítulo 12. Dice el versículo 5 en adelante. Versículo 8 dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor, eso era un poco lo que yo les decía, que lo quite de mí. Acá está la petición, ¿verdad? Y me ha dicho, y esta es la respuesta de Dios, versículo 9 del capítulo 12 de 2 de Corintios. Y me ha dicho, me respondió, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Él fue, él pidió y él aceptó. Y él aceptó utilizando la fórmula que Dios le dio. Y en el resto de la vida de Pablo vemos cómo él vivió bajo la gracia y en el poder de Dios. Y acá está el desafío, ¿no? Parece fácil decirlo. Acá está el desafío. Vivir en debilidad, pero confiando en el poder de Dios. Vivir sabiendo que no merecemos, que no deberíamos tener, que no deberíamos saber, pero que gracias a la gracia de Dios tenemos promesas, tenemos esperanza. El Señor Jesús nos dejó su paz. Él nos amó de tal manera que nos permite amar a los demás en ese amor que Él nos dio, que fue primero, y ahí uno empieza a agarrar cantidad de cosas y se empieza a equipar. Y bueno, permítanme tomar el ejemplo de esas personas que por ahí quieren mejorar su musculación, ¿no? Entonces dicen, bueno, necesito esto, y un entrenamiento, y una fórmula, y descanso, y ahí uno va viendo el cambio y los músculos van creciendo, ¿no? Y lo mismo es en la vida cristiana. Uno empieza de debilidad, pero empieza a agarrar la fórmula y ahí dice, bueno, y agarro oración y después tengo paciencia y consejo y ahí dice el tiempo de devocional y las actividades que me nutren y los tiempos en hermandad con los jóvenes. Y ahí uno se empieza a fortalecer y cuando vienen los problemas, uno está como con poder fortalecido en debilidad, pero fuerte por esa fuerza que no es nuestra, que quede claro, que viene de Dios. Y uno tiene la fortaleza para enfrentar los problemas, para ganar la victoria de nuestra mente, para desechar esos pensamientos que nos hacen mal, para no reclamarnos tantas cosas, para no exigirle tantas cosas a los demás, para no juzgar,
para esperar en Dios, para reconocer eso que nos enseñó el Señor Jesucristo cuando nos dijo, no todo va a ser color de rosas, van a tener problemas. Porque si hay algo que no prometemos ni desde este micrófono ni desde una conversación, es que cuando uno toma la decisión de aceptar a Jesús, ni se acabaron los problemas, ni se fueron las enfermedades. En algunos casos Él sana, Él hace milagros, etcétera. Sí, por supuesto, pero siguen habiendo problemas. Pueden seguir habiendo dificultades económicas, pero las cosas se enfrentan diferentes y el Señor actúa diferente. Y tenemos una iglesia que nos contiene, que ora por nosotros, que nos apoya, etcétera, etcétera. Las cosas cambian. Se hace un milagro en nuestra vida, claro que eso es cierto, pero a partir del reconocimiento de la debilidad. Lo hizo Gedeón, lo hizo Pablo, lo tenemos que hacer nosotros, queridos, esto no ha cambiado. Ellos creyeron y en su debilidad fueron fuertes. Y la misma invitación corre para nuestros tiempos, para hoy. Si reconocemos nuestra debilidad, Dios hace milagros en nuestra vida. El primero es ese milagro que nos saca del infierno, de la separación con Dios y que nos pone en el paraíso, en el cielo, en el lugar donde está Dios. Tiene que ver con Jesús, tiene que ver con esa cruz vacía. Y es a lo que te invito a pensar en esta mañana. Si todos los que estamos acá, ese milagro ya fue una verdad, ya es una realidad en nuestra vida. Pero ese es el milagro inicial. Después vienen milagros todos los días. A veces los subestimamos y no los reconocemos como milagro, pero si nos ponemos a pensar cada día que termina, hay una canción muy linda de alguien que me gusta mucho, que canta, justamente lo que dice es el milagro, simplemente el milagro de estar vivos, ¿no? Y qué realidad tan profunda. Todos aquellos que hoy estamos vivos podemos darle gracias a Dios por eso. Y todos los que tenemos salud podemos darle gracias a Dios por eso. Y todos los que tenemos por ahí, cuando nació Benjamín, yo no sé si ustedes recuerdan, pero su mamá murió. ¿Recuerdan ese pasaje de Génesis? Y su mamá le puso un nombre a él, que ese nombre significaba algo así como hijo de la angustia o hijo de... No recuerdo exactamente la palabra que utiliza la palabra de Dios, pero su papá le cambió el nombre. De hecho, él tenía en ese momento la autoridad de ponerle el nombre. Y él le puso... No, él no se va a llamar Banoni, creo que era, no recuerdo exactamente, mi memoria es muy frágil. Él se va a llamar Benjamín, que es hijo de mi mano derecha, ¿no? Hijo de mi fortaleza, ese que me acompaña, ese que está ahí. Es una misma circunstancia, pero vista desde dos puntos de vista muy diferentes, ¿no? Desde una persona que está padeciendo, de hecho muere en ese momento, a otro que ve algo con perspectivas totalmente diferentes. Y a veces pasa esto, ¿no? Una misma circunstancia, uno lo califica como malo y otro como bueno. Uno como esto va a ser negativo para mi vida y otro dice, bueno, por ahí es una prueba que lleva tu fe un punto más arriba, que te acerca más al Señor. Si no tuviéramos, si en la vida no hubiese esas cosas que calificamos como malas, ¿reconoceríamos nuestra debilidad? No. ¿Verdad que es sencillo de entender esto? Justamente son todas estas cosas que nos hacen ver que somos pasajeros, que somos débiles y que necesitamos al Señor y que necesitamos, en reconocimiento de debilidad, ser fuertes con el poder que Dios nos da. Esto empieza con el milagro de la cruz, con el milagro de reconocer que necesitamos que Él cambie nuestra vida y sigue cada día hasta que nuestra vida se termine. Hace un tiempo atrás, con esto termino, en diciembre y en enero de este año, si ustedes recuerdan, estábamos viviendo un déficit hídrico, sequía, como le solemos conocer, muy importante en nuestro país. Y empezaron a ver por diferentes lugares de nuestro país, especialmente centro, litoral, incendios forestales. ¿Recuerdan? Esto se lo conté hace algunas semanas atrás a los jóvenes de mi iglesia. En ese momento tan difícil, unos empresarios cristianos tomaron la decisión en oración, después de orar mucho tiempo, de comprar un monte de la empresa en la que yo trabajo. Y a días tan solo, les estoy resumiendo mucho esto, ¿verdad? A días tan solos de haberlo comprado,
el fuego empezó a acercarse a esa parcela que ellos habían comprado e invertido mucho dinero y que habían puesto en su corazón el ofrendar una parte muy importante de las ganancias de ese monte, de la explotación, cuando ese monte se cosechara, ellos iban a ofrendar una parte muy importante de las ganancias. Y el fuego se acercaba y ellos estaban realmente desesperados, por decirlo de alguna manera, y había hasta reclamos de alguna manera a Dios por tanto tiempo orando, y entendimos que sí y lo compramos, y ahora este incendio que pone que peligra justamente toda esta inversión. Y yo charlando con que hoy más que un cliente es un amigo, un hermano en la fe, él me decía, y nos enojamos y no entendimos hasta el día que nos reconocimos débiles. Porque cuando uno ve cómo avanza el fuego en un monte, no sé si a alguien le ha tocado vivir esta horrible experiencia, uno lo único que puede hacer es reconocer su debilidad y nada más que eso. Y en un momento el viento cambió y ellos pensaban que iban a zafar de todo eso y se alegraron, y al otro día el viento volvió. Yo estuve en ese lugar, estuve parado en ese lugar y veía a 7 metros, está todo quemado y el fuego paró a 7 metros de donde comenzaba la parcela y donde estaban sus árboles. Y ellos hicieron lo que cuando uno lo capacitan tenían que hacer, y ahí cavaron la zanja esa, pero no podían hacer nada, salvo orar. Y ellos se arrodillaron allí y oraron y reconocieron debilidad, los 2 empresarios que son socios y creo que 4 o 5 de sus empleados que también conocen al Señor Jesús y son cristianos. Y en reconocimiento de debilidad oraron y el fuego paró y fue un milagro. Y en otras circunstancias, porque no siempre el fuego para. No siempre los exámenes se salvan. Yo estoy contando una de las salvadas, pero a veces las cosas no salen como uno pretende. A veces el fuego sigue, y a veces el examen da con un resultado negativo, y a veces el estudio médico da mal, y a veces el negocio no sale, y a veces el trabajo no es para mí y se lo quedó otro, y etcétera, y etcétera, y etcétera. El ejemplo que yo estoy contando salió bien, pero no siempre es así. Pero lo que hay que hacer es lo mismo, arrodillarse, reconocer debilidad y esperar en el poder de Dios. Lo que Él hace, y bueno, eso lo decide Él. Pero nuestra parte es esa, reconocer debilidad. Ahí empieza el cambio, queridos. Ahí empieza la mano de Dios que es poderosa para hacer un cambio. En Gedeón, en Pablo, en Gastón, en Junior y en el resto de todos nosotros. Reconocer debilidad. Y cuando reconocemos debilidad, se empieza mirando a la cruz y reconociendo que Jesús ahí ocupó mi lugar. Les dejo esto, queridos, para pensar. Y si hay alguien acá que todavía no aceptó a Jesús, si aún no entiende que reconoció debilidad hacia la cruz, hoy es un buen momento. Dios les bendiga. Queridos, muchísimas gracias por la invitación, gracias por tener la oportunidad de verles. Gracias, Junior, por el testimonio que nos anima a seguir tomando decisiones. Y gracias, Iglesia, también por apoyar este paso. Y bueno, adelante, a seguir hasta que el Señor vuelva algún día. Solamente Él sabe cuándo. Amén.